Bueno, hermanito, ¿cómo estás? Shalom, bueno verle. Normalmente, Mati. Aquí estamos nuevamente, ¿cierto? En este espacio. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y queremos tener esta conversación, ¿cierto? Una conversación de Jesús que va más allá de la religión. De la religión. Y tenemos invitado al Mati, ¿cierto? Que también va a ser su soporte en este espacio. ¿Cómo está, hermano Pablo? Bien, pues aquí como cualquier terrenal, pasando de todo, pero bien. Estamos bien, gracias a Dios. Día frío, pero hay que de algún otro modo agradar al Señor en lo que sea. Helado. Eso. Más helado. ¿Cierto? ¿Qué ahora sucede? Pero ustedes tan jóvenes andan por el área y yo ando con chaleco. ¿Cómo estás, Mati? Bien, gracias a Dios. Aquí aprendiendo. Todo el día aprendiendo. Uno nunca deja de aprender, pues. Estamos en ese proceso. Y esta conversación tiene que ser ameno, grato al Señor. Yo estaba pensando algo, hermano, ¿cierto? Mati. Pensaba en el pasaje que dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pensáis tú? ¿Qué piensa usted? ¿Debería ser así? ¿Deberíamos nosotros pagar con la misma moneda al que nos daña? ¿O deberíamos nosotros actuar de forma diferente? ¿Qué piensa usted? Bueno, son varias cosas que uno puede pensar pues, con eso. Antiguamente, de hecho, era así, pues, lo que conversábamos delante, que uno tomaba, digamos, las propias decisiones y como se ve hoy en día también, pues, que las mismas noticias están tomando eso, pues, linchando a la gente que hace daño. La venganza. Claro, la venganza, ocupan mucho eso. La justicia social. Claro, se está dando, digamos, ese tipo de cosas así ¿y quiénes somos nosotros? Pues también, ojalá uno no caiga reo en estas cosas porque somos seres humanos y yo creo que ahí va tomado mucho de la mano del perdón también. Del perdón, porque si nosotros no sabemos perdonar a alguien, a algún tipo, a alguien que nos haga daño, obviamente vamos a tomar esa justicia por nuestras propias manos y vamos a caer en esto. Pero creo yo que hay un camino y hay una dirección que Dios nos da, que es Jesucristo. Pero a través de la ofensa deberíamos ocupar el sentido común o deberíamos ir literalmente a lo bíblico para defendernos, resistir o huir. Yo pienso que hay que mezclar un poco los temas. Yo pienso que nunca en una ofensa va a ser solo un camino a tomar, porque igual nosotros somos humanos y a veces nos afectan de manera diferente. Pero yo pienso que, hablando desde la filosofía cristiana, ¿cierto? Que es lo que estamos presentando, Jesús cuando estaba en la cruz, ¿cierto? Y pagando por nuestros pecados, Él nunca lo encara, le dice, por su culpa estoy aquí, o miren cómo me tratan, no he hecho nada, ¿cierto? Me dan vinagre de beber, nada. Pues Él, la única frase que dice es perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces yo creo que con ese acto, que es un versículo pequeño, ¿cierto? Algo minúsculo dentro de las enseñanzas de Jesús, yo pienso que se resume lo que es la capacidad de perdón. Porque no basta solo con perdonar, decir, no, ya no importa, sino que ponerse en la posición del otro. Hay muchas veces que la gente que nos hiere es simplemente porque no sabe lo que uno está pasando, o porque ellos aún no tienen amor, o a ellos nunca le enseñaron a ser diferente. Es muy común que, por ejemplo, los padres de hoy en día digan, no, es que así me enseñaron a ser y por eso yo trato hacia mi hijo. Entonces uno tiene que ponerse también en la posición de ellos cuando nos ofenden, cuando nos tratan mal. Entender de que ellos a lo mejor no tuvieron la enseñanza que nosotros tenemos, o no han tenido la maduración, ¿cierto?, en diferentes caminos, y actúan solamente como le enseñaron a hacer. Yo igual, no sé, pues yo veo el ejemplo fuera de lo que estamos hablando, en las niñas, por ejemplo. Yo tengo las dos pequeñitas, que ellas pelean, ellas se gritan, se empujan de repente como niñas, tienen sus diferencias, pero siempre llegan a buen término, como niños, ¿me entiendes, no? Y no guardan rencor. No, pues no guardan ese tipo de rencor una sobre la otra, que digan, no, tú me hiciste esto, así que no juego contigo. No, ya, se olvidan. Entonces yo creo, bueno, yo alguna vez lo comentamos, que nosotros en nuestro ADN llevamos injerto eso de perdonar, pero tenemos que desarrollarlo, tenemos que saber ponerlo por obra, ¿me entiendes, no? Y eso es lo difícil uno ya estando grande, porque uno va guardando cosas dentro del corazón, rencores, y van creando raíces de amargura. Y eso es lo que no debemos nosotros permitir, pues, que suceda eso en nuestras vidas, para nosotros poder perdonar y no tomar, digamos, esa acción que ojo por ojo, diente por diente.
claro, es de acuerdo al daño que uno sufre o que vive, po, ¿cierto? Porque el texto bíblico dice, de la abundancia del corazón habla la boca, pero siempre lo enfocamos como, viste, se te salió un garabato, ¿cierto? Es lo que había dentro tuyo. Pero no, a veces nosotros, ¿cierto? Herimos a otras personas, producto de que estamos tan llenos de heridas, que no tenemos otra cosa que entregar. ¿Entiendes? La pasamos tan mal, ¿cierto? De nuestra niñez, nuestra adolescencia, incluso hasta cuando somos adultos, la pasamos tan mal, que no tenemos nada más que entregar, po. Y lo único que podemos entregar es enojo, molestia, ¿cierto? Herida. Y es lo que transmitimos, porque es lo que hay dentro de nosotros. Entonces, por eso que el texto dice eso, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted está lleno de amor, ¿qué va a transmitir? My love, ¿Cierto? my love. Si usted recibió en su niñez nobleza, ¿qué va a entregar? Nobleza. Pero también existe, ¿cierto? Como un tiempo, un proceso, porque hay un tiempo que la pasamos mal, ¿cierto? Pero nosotros decidimos dar vuelta a esa hoja, ¿cierto? Y perdonar a quienes nos hieren. Entonces ya nos llenamos nosotros de perdón. ¿Y qué transmitimos? Eso, ¿cierto? El poder perdonar. Mire, Pero es difícil. es de difícil. valiente, yo creo. Es de valiente eso de poder dirigirse a una persona y poder decir, pucha, perdóname o te perdono. ¿Me entiendes? A lo mejor no va a cambiar el pasado, pero sí puede cambiar el futuro. Y yo creo que esas decisiones que uno toma en la vida a uno lo va a hacer libre. Yo pienso que igual hay una tercera vía. Porque, por ejemplo, a veces yo no hiero a alguien de manera directa, pero hay otros que lo hieren, ¿cierto? Y pasa mucho, por ejemplo, en la iglesia. De que nosotros conocemos casos de que hay gente que se va de la iglesia, ¿cierto? Y es porque lo hirieron. Y así como Jesús, ¿cierto? En lo que yo cité, pide perdón, Él a Dios, por lo que nosotros hacemos, yo pienso que nosotros igual deberíamos tener la capacidad de conciliar a esta gente que está en problemas. Tal vez nosotros no le hicimos nada, pero dar ese paso y decirle, oye, eso no representa a Dios, o eso no representa el Evangelio. Perdona, enseñarle, y nosotros generar el perdón a ellos, aunque nosotros no seamos los que directamente causamos el daño. Tratar de conciliar a las personas. Buen punto. Bueno, recordaba la experiencia que vivió tu mamá, ¿cierto? Claro. Que ella muy herida. No quería nada con la iglesia, nada con nadie, definitivamente. Entonces vino un pastor a vernos y el pastor le dice, hermana, le dice, mire, yo a nombre de todas esas personas que lo dañaron a usted, yo le pido perdón. Y él fue lo que tú estás hablando, ¿cierto? Concilió esto, trató de ser un mediador, ¿cierto? Y no decir, no, pero hermana, pero es que, no sé, pues el hombre siguió pero, pucha, así son las personas, Y también existen, no sé, po, en el entorno gente que podría llevar la paz. Recuerda que Jesús nos dice a nosotros que son bienaventurados los pacificadores. Entonces uno también deberá hacer ese canal de poder llevar no más la pleitesía, no más el enojo, no más la contienda, sino que llevar un fruto de paz, de amor y de poder darle una solución a algún problema. No dejarse de llevar, digamos, de los malos comentarios. Pero todos deberíamos perdonar, toda clase de cosas, o hay cosas que no se pueden perdonar. Mire, como ser humano yo creo que a nosotros nos cuesta, pero si Dios perdonó a todos, Jesús perdonó a todos, ¿cierto? Él no en forma de señales, como cliché de que estaba con la mano abierta ni nada de eso, pero él, como decía Matías, no miró a nadie, no puso una escala de pecado, no puso una escala de no, a este no lo perdono porque hizo mucho daño, a este sí, a este no. Él los perdonó a todos. Nosotros como ser humano nos va a costar, digamos, tomar esa decisión de poder perdonar. Pero soy un convencido que sí está en nosotros. O sea, si nosotros estamos hechos a imagen y a semejanza del mismo Jesús, ¿por qué yo no podría no perdonar? Mire, yo escuchaba, por ejemplo, a una persona que estaba delante de un juez, lo estaban condenando al hombre. Y todas esas personas que condenaban al hombre, el hombre mató el contexto es que el hombre mató a un niño, ¿ya? Y eso es fuerte. Entonces, todos estaban maldiciendo a ese hombre, porque se iba a ir preso ya de por vida, cadena perpetua, fue en Estados Unidos. Y el papá del niño le dijo, cuando le tocó a él su turno de dirigirse a esa persona, le dijo, mira, todos los que están aquí te están maldiciendo, ellos
ojalá que tú te mueras. Pero yo te perdono, le dijo. Yo te perdono porque yo soy un seguidor de Jesucristo. Dijo. Él decía, soy un seguidor de Jesucristo. Y esto me duele mucho. Tengo una herida muy grande. Pero si Dios te perdona, ¿quién soy yo para no perdonarte? Así que yo te perdono y yo me libero de esto. Entonces uno se siente más libre cuando uno quiere perdonar o siente el perdonar a una persona. Lo hace libre. Yo pienso que igual es un proceso, ¿cierto? A todos nos duele de diversas maneras. Y sobre todo para la gente que no es cristiana, ¿cierto? Que escucha esto y dirá, ya, pero Jesús me perdonó de algo que yo no he hecho, o no creen en esto del pecado, ¿cierto? Pero tomémoslo como algo netamente filosófico o ideológico. Jesús no solo perdonó nuestros pecados, sino que, por ejemplo, las mismas historias, ¿cierto?, que cuenta la Biblia, de que, por ejemplo, Pedro, ¿cierto?, que lo negó 3 veces, él no solo perdonó a toda la humanidad, sino que en un caso particular, él después a Pedro nunca lo condenó, po. Solamente se preocupó, ¿tú realmente me amas? ¿Me amas de verdad? ¿Sientes amor por mí? En ningún momento hubo una recriminación. Entonces no hablamos solo a hechos futuros de que Dios nos perdonó a todos, ¿cierto?, sino que Él enseña el perdón de manera particular. Entonces, incluso si uno es cristiano o no es cristiano, yo pienso que es una hermosa enseñanza la que entrega Jesucristo en su paso por esta tierra, ¿cierto? Que entrega un mensaje desde el amor y desde el perdón, básicamente. Porque más encima, él, a la única gente que confronta, ¿cierto?, es a la que lo confronta primero, pero solo con ganas de dar una enseñanza. Porque a los demás, ¿cierto?, que todos los relatos bíblicos se les dirige con amor, le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados, hija mía. Los trata con mucho amor, con mucha cercanía. Yo pienso que eso, como Jesús es nuestro, ¿cierto?, nuestro modelo a seguir, deja mucho que decir y a nosotros nos insta a tratar de este lado amoroso, ¿cierto?, desde el perdón. Porque a pesar de que es difícil y que es un proceso del perdón, porque hay gente que tiene la capacidad de perdonar y ya se le olvidó, hay gente que no es tan así, pero que a esa gente que le cuesta que no se sienta como trancada de decir, que yo no puedo perdonar, porque a todos se nos hace difícil. Es un proceso. Aprender a perdonar es tan importante como aprender a amar. Hay gente que no sabe amar. Entonces todo esto es un proceso. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. Yo creo que ese punto de que el perdón desarrolla el amor, porque la misma Biblia habla, ¿cierto? Dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿cierto? Porque desarrolla el amor, pues, cuando uno perdona. Uno como que avanza, ¿cierto? Y el hecho de perdonar, tú como que te florece el amor por esa persona que perdonaste, ¿cierto? Y querís como iniciar de nuevo una relación. Es como el matrimonio. A veces uno se equivoca de forma reiterada, ¿cierto? Pero siempre está el paso a perdonar. Y ese paso, ¿cierto?, que se da, desarrolla aún más el amor. Es tan importante eso que hasta el mismo Jesús lo estableció en la oración, por el modelo de oración a seguir, cuando dijo, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, si Él lo colocó ahí, es porque realmente es un paso que uno tiene que dar como ser humano, como dice también Matías, que cuesta, porque hay a muchos que le cuesta más que a otros, pero sí podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. Y por ejemplo, aquí ahora va a haber gente que nos va a ver y que está con esta situación, o con este dilema de no querer perdonar, porque a veces uno también pone como en escala las situaciones que ha vivido por la herida, ¿cierto? No, esta herida fue mayor, yo esta sí que no la perdono. Yo cualquier cosa te puedo perdonar, incluso se ha hablado, ¿cierto? Yo cualquier cosa te puedo perdonar, pero esto no, nunca te lo voy a perdonar, ¿cierto? Pero debería haber un escalón para perdonar. No, o sea, sí, prácticamente es un escalón, porque obviamente todos somos humanos y a todos nos hiere diferentes cosas. Por ejemplo, una herida que usted me causara, a mí, sería mucho más profunda que alguien, por ejemplo, un amigo. Claro, porque entonces es entendible, porque hay vínculos diferentes. Yo a las personas que amo más son los que menos espero que me hieran. Con las personas con las que genero un vínculo de confianza son los que menos espero que algún día me traicionen o me hagan algo que me duele. Pero que un paso sea más difícil de dar no significa que sea imposible. Es más difícil, claro, pero siempre se puede. Es cosa de querer dar ese paso, ¿cierto? Y esforzarse en ello. Pero también refugiarse en aquel que te puede ayudar a perdonar. Porque a veces uno solo no puede, ¿cierto? Entonces, uno se puede refugiar en la enseñanza de Jesucristo, buscar el amor de Jesucristo, pero a aquellos que les cuesta incluso entender el mensaje de Dios, también se puede acercar a alguien
y buscar, oye, ¿sabes qué? Esto me pasa. El buen consejo. Primero desahogarse, porque cuando uno está lleno de odio, lleno de rencor, ¿cierto? De pena, es difícil perdonar. Pero cuando uno empieza a soltar, ya está más ligero, se siente más ligero y puede alcanzar ese perdón. Ahí el proceso. ¿Hay algo que yo tuviera que pedir perdón a ti? Ya que estamos en esta. Porque yo me siento a veces un poco pesado. Entonces, como el perdón aliviana. Claro. Entonces, ¿habrá algo que yo no haya pedido perdón claro, y que tenga que hacerlo? No, yo pienso que hemos tenido momentos, ¿cierto? Al principio nos costaba, los dos éramos orgullosos, pero creo que hemos aprendido. Imagínense que antes cuando hablábamos temas bíblicos nos enojábamos, pero ya como que eso cambió, ya ahora podemos hablar con madurez, ¿cierto? A base del amor. Yo pienso que no hay nada que perdonar. Y además que... Pero igual reconociste que yo sé más que tú, po. No, sí, por supuesto, por supuesto. Y además que cuando yo estuve, ¿cierto? Con mi terapia psicológica, mi psicóloga me decía de que uno siempre tiene que ponerse en la posición del otro. Porque a veces uno juzga desde su conocimiento. Por ejemplo, yo veo a los chiquillos que les cuesta leer y digo, oye, que son tontos y yo... ¿Cómo no van a saber esta palabra? O ¿cómo no van a saber conjugar un verbo? Y a veces salen con palabras tan random. Pero yo a su edad tampoco sabía. Y pasa lo mismo con las personas. Yo, por ejemplo, podría decir, oye, pero mi papá, ¿cómo se manda este condoro? Y porque a lo ¿Me mejor mandé yo... alguno? ¿Me mandé alguno? Bueno, tenemos diferentes visiones de lo que es la paternidad. Yo no soy papá y lo juzgo. Entonces, Claro. ella me decía de que uno nunca tiene que juzgar desde su conocimiento, sino que ponerse en su posición. Por ejemplo, usted a lo mejor, bueno, ya lo sabemos, ¿cierto? Tuvo una mala crianza o no tuvo un buen modelo de padre. Entonces, uno tiene que aprender de que usted, ¿cierto? Con las herramientas que usted tiene, estaba tratando de hacer lo mejor posible. Y desde esa manera yo aprendí como a conciliar esto de que a veces no estamos de acuerdo. Porque yo tampoco podría decir, no, mi papá es malo, porque a pesar de todas las enseñanzas malas que usted tuvo, ¿cierto? O que arraigó, tanto familiares como religiosas, porque al principio igual usted cuando yo era chico era súper religioso, no lo puedo juzgar a base de eso, porque incluso en esos sesgos que usted tenía, yo sé que usted todo lo que hacía por mí era por amor. A lo mejor no era lo que me gustaba, pero nunca hubo una mala intención. Claro. Como que se están confesando. ¿sí? Pero conocí la verdad, ¿cierto? Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿cierto? Y rompimos esas cadenas de religiosidad, ¿cierto? De tener como algo estructurado. Y es tan... no sé, Tampoco, al tiro, tampoco, ¿cierto? Nos vamos de un extremo al otro, de que dejamos de ser religiosos y ahora somos totalmente liberales, sino que mantenemos un equilibrio, sí. ¿cierto? Todos los extremos hacen mal, pues. Exactamente, mantenemos un equilibrio, porque creemos que Jesús no es religión, po. Jesús es amor, es perdón, es misericordia, es nobleza, es bondad, es cercanía, es solidaridad, ¿cierto? Ese es Jesús, es el evangelio, ¿cierto? Nuestro evangelio, ¿cuál es? ¿Cierto? No es una doctrina, nuestro evangelio es Jesús. ¿Cuál es nuestro mensaje? Es Jesús, ¿cierto? Ese es nuestro tema, ese es nuestro enfoque, ¿cierto? Jesús, nada más Jesús. ¿Quién lo llena a usted? ¿Quién llena mi corazón? ¿Quién me llena de paz? ¿Quién me llena de calma? ¿Cierto? ¿Quién nos sustenta? Es Jesús. Es Jesús. Me tocaba mucho la conversación esta de que como Matías se expresaba de usted, y también pues yo veo en mi padre, por ejemplo, de que él también vivió muchas situaciones y dentro de todas esas situaciones también pues no se crió con esas raíces de amargura, se crió tal vez con eso de que tenía que, no sé, pues, en un ejemplo muy básico, esconder el pan, como se dice, para poder comer. Entonces, por lo tanto, él no podía entregar mucho amor, ¿me entiendes, no? Quizás su forma de amor era trabajar, tal vez, y entregar a la casa, pero no había, digamos, un sentarse con el hijo y explicarle, decirle las cosas de la vida. Pero yo pude comprender ese tipo de cosas, porque Jesús me amó, y Él me enseñó de que realmente cada uno vive situaciones o vive momentos donde nosotros después con el tiempo vamos a enseñar, ¿me entiendes? Entonces, en ese entonces cuando pude tener y comprender y tener la oportunidad de conversar con mi papá estos temas, yo a él le dije, papá, yo te perdono de todo este tipo de cosas, y sabe que sentí algo tan rico en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Se liberó, po. Me liberé, Claro. y estrechamos las manos, nos abrazamos, lloramos. Y algo que son momentos que uno vive y que yo creo que, no sé, pues, más de alguna persona tiene algo con su familia, con algún amigo, con algún cercano. Y este es el momento en el cual usted puede meditar y allegarse a la persona, y aunque a lo mejor usted no sienta un sentimiento de culpa, vaya y diríjase a esa persona y pídale perdón. Y converse en esta situación.
Y eso lo va a hacer libre. O perdone. O perdone. Yo recuerdo que mi papá siempre me decía, ¿pero por qué te tengo que pedir perdón si yo soy tu papá? Yo no puedo pedirte perdón, tú tienes que pedirme perdón porque tú eres el hijo. Yo decía, pero ¿por qué el hijo tiene que pedirle perdón al papá si el papá se equivocó? ¿Cierto? Te pido perdón por las chuletas que me pegaste, por los correazos, no sé. ¿Cierto? No. Creo que nosotros tenemos que tener esa madurez de decir, hijo, perdóname, hija, perdóname, me equivoqué. ¿Sí? Da una nueva oportunidad. Y eso le va a lo enseñar intentamos a de uno. nuevo. Eso le va a Exactamente. enseñar, claro. Tenía un profesor de teología que decía, hablando del perdón, dijo, él en todo aspecto el perdón era divino, menos en uno. Por ejemplo, él estaba de acuerdo con el lema que dice, ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Estaba de acuerdo con ese. ¿Por qué? Porque su hermano había participado del grupo El MIR en ese tiempo, ¿cierto? De los 70, 80. Y entonces a su hermano lo habían matado en la dictadura. Entonces, él dijo, yo con ese lema estoy de acuerdo. Ni perdón ni olvido. Pero sin embargo a nosotros nos está enseñando acerca del perdón divino. Entonces creo que lo que le preguntaba yo a Matías, si debiera haber un escalón, por ejemplo, o una escala de cuál diría yo perdón y cuál no. No, si nosotros, por ejemplo, hablamos del perdón, el perdón lo abarca todo. Claro. Ciertamente van a haber procesos, ¿cierto? Van a haber heridas que va a costar más sanar y lograr perdonar. Pero creo que el perdón lo cubre todo. No es que yo puedo perdonar esto y esto no. No, entonces si vamos a practicar el perdón, tiene que ser completo. Totalmente. Y olvidar. Que olvidar. O no, mire, la verdad es que uno nunca lo va a olvidar, hermano. Nunca lo va a olvidar. Pero lo va a recordar sin dolor. Porque mire, yo ahora de viejo, ¿cierto? Perdoné a mi papá. Sin que él me haya pedido perdón alguna vez. Yo lo perdoné a él, perdoné a mi madre. Porque como dice el Matías, cometieron errores. Bueno, muchos errores. No, ya era deporte, no. Yo los perdoné. Y los perdoné, hermano, cuando Jesús me sanó. Jesús sana mi corazón, me restaura y yo logré perdonar a mi mamá y mi papá, pero dejamos a lo mejor de comunicarnos tan seguido, ¿cierto? Se distanció. Pero ya en mí no hay un dolor. ¿Me entiendes? Hablar de mi mamá o de mi papá no me causa dolor. Antes sí, me causaba dolor. Mucho dolor. Ahora no. Me siento libre de eso. Se siente libre. Que igual hay gente que confunde igual el tema del perdón, lo lleva a un extremo de decir yo lo perdono, pero el vínculo no se mantiene, por ejemplo. Entonces, imagínense, yo tengo a un amigo, ¿cierto?, que me hiere siempre, y yo lo perdono, pero sigo siendo su amigo. Yo pienso que igual uno tiene que ser sensato, ¿cierto? Entonces, si la persona te está haciendo mal, uno tiene que perdonar, pero al mismo tiempo uno, por amor propio, igual tiene que ir distanciándose, porque uno no puede perdonar y dejar que le sigan hiriendo por deporte o porque uno está capacitado para perdonar. Yo pienso que el perdón y el amor va de la mano. Entonces yo amo al hermano, ¿cierto?, que me está hiriendo, lo perdono, pero también me amo a mí y no voy a dejar que me hieran. Exactamente. Entonces, perdonar no significa aguantar todo. O sí, bueno, igual en parte aguantarlo todo, pero no recibirlo, estar dispuesto a recibir insultos, o que te hieran, o que te traicionen. No, si no funciona una relación de cualquier índole, por ejemplo, no sé, una matrimonial, que la mujer es maltratada, perdona ese hecho. Sabes que te perdono, pero no por eso tengo que aguantar a que lo sigas haciendo. ¿Cuántas veces debo perdonar? Bíblicamente, 70 veces 7. 70 No soy veces. buen matemático, pero son bastantes, ¿cierto? 490 veces. 490 veces. Bastante. O sea, debería existir el perdón en nosotros una vez por día. El perdón para alguien. Para una sola persona, Para una porque sola está persona. hablando al hermano, no a la comunidad Sí, general. exactamente. No significa que podemos perdonar a una persona a diario. Pero a veces se aprovechan y te hieren, pero no le importa. Entonces, ¿qué nosotros queremos comunicar? De que antes de hablar, ¿cierto? Veamos lo que vamos a decir, pues pensemos lo que vamos a decir. Y entonces respiremos, ¿cierto? Profundamente y luego, digámosle, te quiero, hermano, ¿cierto? Te quiero, hermano, eres importante, ¿cierto? Eres un aporte en este lugar, te necesitamos. Eso debe ser nuestra... Eso va a cambiar un futuro. Exactamente, hermano, ¿cierto? Va a cambiar un futuro en las manos de Dios, pues. Porque como le decía, por lo mejor, si bien no va a cambiar el pasado, pero sí el futuro lo puede cambiar. Un perdón, un No abrazo. cuesta nada, ¿cierto? ¿Eh? No cuesta nada. No, Hay, por ejemplo,
nosotros estamos todos estructurados, ¿cierto? Religioso o no religioso, todos tenemos una estructura. Entonces, por ejemplo, al abuelo se le hace más difícil pedir perdón porque su estructura es de que él ya vivió todo, ¿cierto? Entonces tiene más sabiduría, independiente del consejo sea bueno o malo, él está por sobre la juventud, por ejemplo. Pasa mucho que todos estamos estructurados. La religión también está estructurada y nuestro mensaje no es antirreligión, sino que estamos presentando una vía exclusiva de Jesús, ¿cierto? No importa si usted es cristiano evangélico, cristiano católico, si es judío, si es budista, a nosotros no nos interesa eso, sino que entregar el mensaje de Jesús, es a lo que vamos. Y no nos tomamos de ir en contra de la religión, sino que tomamos la misma vía que enseñó Jesús, ¿cierto? De que, por ejemplo, en el mensaje del buen samaritano, que es muy común, uno juzga a los demás, ¿cierto? A decir, ¿por qué no lo ayudaron? Pero eso nos pasa a todos. Claro. Todos estamos estructurados. Nadie va por la calle y ve a un vagabundo y dice, voy atrasado al trabajo, pero me voy a detener para darle una palabra de aliento, para darle un pancito. No nos pasa. Eso no es común, no es normal. Pero Jesús lo enseña, ¿cierto? En el mensaje del buen samaritano, de alguien que se detiene, ¿cierto? Que tiene un camino trazado. Ya sabe lo que tiene que hacer en el día, pero se detiene para hacerlo. Y no es el único mensaje. Y no solamente se detiene para verlo, sino para ayudarlo. Exactamente. Y no es lo único. Por ejemplo, el judaísmo tiene muchas reglas, muchas leyes, ¿cierto? Tanto las leyes de Moisés, ¿cierto? Como las leyes escritas que después se desarrollan a lo largo de la historia, ¿cierto? Pero Jesús no es anti-leyes. No es como que dice, yo voy a romper, a abolir las leyes, sino que él entiende que hay algo más importante que la ley. Que corromper la ley, en algunos casos, es importante. Y es cuando es en beneficio de las otras personas. Porque, por ejemplo, en sábado él sanó en Shabbat. Entonces él entendía que el sábado, él era judío y entendía la importancia del sábado. Pero él entendía que no hay nada más importante que un hermano que está herido. No hay nada más importante que hacer el bien. Incluso las leyes, ¿cierto? O nuestras propias prejuicios no se pueden anteponer a lo importante que es hacer el bien a las personas, a entregar eso, la sanidad, el amor, el perdón. Entonces a veces nosotros mismos tenemos creencias o tenemos forma de decir, no, es que yo soy así, o este es mi carácter. Dejemos eso de lado. Podemos dejarlo de lado, podemos negociar ciertas cosas, decir, yo soy orgulloso, pero para mí es más importante amar a mi hermano, estar bien con él, que seguir siendo orgulloso. Y dejemos eso de lado para practicar el perdón. Esas cosas no lo van a hacer a uno más ni menos. El dejar el orgullo, el dejar todo ese tipo de cosas que nos van a nosotros opacando nuestro amor hacia el prójimo, hacia la persona que está al lado tuyo. Si heriste, anda y pide perdón. Si no heriste, también anda y abraza y entrega amor. Yo creo que ese es el mensaje que Jesús quiso dejar. No hay otro. Y el mensaje que queremos entregar, ¿cierto? Exactamente. Decirle a las personas que se puede perdonar. Tal vez va a haber un proceso, pero que se puede perdonar. Se puede vivir en paz, ¿cierto? Y libre. Porque a la larga, todas estas heridas que uno guarda y que no logra perdonar, lo único que hace es enfermarnos, llenarnos de amargura. Y que por cualquier cosa nos sentimos muy afectados y es porque no hemos soltado. A veces es necesario perdonar al papá, perdonar al hijo, perdonar a la esposa, perdonar al hermano, perdonar al pastor, ¿cierto? Perdonar a su jefe, a su compañero de trabajo, al compañero del colegio, de la universidad, ¿cierto? Si no te piden el perdón, bueno, ofréceselo. Como decía usted, ofrezcamos el perdón. Yo te perdono porque quiero sentirme libre, ¿cierto? Y quiero que sigamos marchando juntos, ¿cierto? Unidos como hermanos. ¿Sí o no? Y una última acotación, que el perdón no es solo para terceros, porque pasa mucho de que hay gente que se equivoca o que se siente insuficiente, autoinsuficiente, no sé si está bien dice la palabra, y no se perdona a sí mismo. A veces uno comete errores, falla, y también guarda eso, de que no se perdona a sí mismo. Y eso también trae raíces de amargura, o uno se siente menos, se desvaloriza, no se ama. Por ejemplo, Judas, ¿cierto? De que cuando traiciona a Jesús, él sabe que lo hizo mal, po. De hecho, la culpa lo carcome, pero él no se perdona, claro. ¿Cierto? Y por eso que él atenta después contra su vida. Entonces también es importante de que si alguno de nosotros se siente mal por algo que hizo, también aprenda a perdonarse a sí mismo. Porque a veces nosotros mismos nos atamos a nuestras falencias. Es decir, no, Señor, incluso la gente que vive una vida religiosa, ¿cierto? Dice, Señor, hoy día pequé,
Y eso, no voy a ir a la iglesia porque hoy día pequé. O no voy a cantar alabanza. ¿Cómo voy a cantar alabanza si recién estaba insultando a una persona? Claro, Y eso, lamentablemente, te detiene. exactamente. Y para terminar, ¿cierto? Hay un texto que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, ¿cierto? Que a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, esto no termina aquí. Seguimos avanzando, ¿cierto? Y tratando de hacer el bien. Y había también un proverbio de un programa de televisión que decía, hagamos el bien sin mirar a quién. Y creo que así debería ser. Fue una buena conversa. Gracias, Mati. Y le invito a seguir el canal, síganos, es algo que usted se puede alimentar, su vida, son bonitos consejos, bonitas conversaciones, bonita reflexión. Así que le invito a seguirnos y a continuar con este bonito mensaje de Jesús. Hasta la próxima. Shalom, hermanito. Shalom. Vale.